Voy a compartir con la iglesia una predicación diferente a la que venimos abordando cuando estudiamos el libro del Evangelio de Lucas. Hoy le hemos colocado a esta predicación cristianos apasionados. Amén. Cristianos apasionados. En la vida cristiana podemos considerar que no todos los que asisten a una iglesia son cristianos verdaderos. No nos gusta escuchar esto, pero es una realidad. Cristianos que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida y sus almas vivirán por la eternidad cerca de Dios. No todos los que asisten a una iglesia, repito, son cristianos genuinos. El anhelo de Dios es que todos participen de la salvación, pero solamente participarán aquellos que le entreguen su vida a Cristo y vengan en arrepentimiento y fe. Ellos serán parte de la iglesia de Cristo. Me encontré estudiando un poco a lo largo también de mi vida como pastor. He visto, mejor dicho, y estudiado que hay regularmente tres grupos de cristianos en la iglesia. El primer grupo son aquellos que profesan ser cristianos, pero se mantienen en la periferia de lo que es la iglesia. Ese grupo de cristianos que van o asisten a una iglesia, asisten pero sin ningún compromiso. Asisten y quizás usted es uno de ellos que viene a la iglesia, le gusta lo que Dios le habla, lo que le ministra, pero está bien en ese lugar. Hay otros cristianos que sí son parte de una iglesia, que son parte de la iglesia, como en este caso la iglesia Elohim o la iglesia Shaddai. Hay personas, hermanos, hombres y mujeres, que están comprometidos con Dios y con la iglesia, y que ellos desean y anhelan en promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, en esta hora, a través de esta predicación. Dejo un apartado ahí y acompáñeme a buscar Tito capítulo 2, versículo 14. Y también encontramos un tercer grupo en lo que usted está buscando, Tito 2:14. Encontramos un tercer grupo que no solo pertenecen a la iglesia, sino que están inmersos en el centro de la misma iglesia y tienen un compromiso apasionado por Cristo y por su iglesia. Ahora, todo cristiano verdadero debe de ser miembro de una iglesia. Si a usted Dios lo salvó en Cristo Jesús, usted debe de ser parte de una iglesia, porque así lo diseñó Dios. Estableció una iglesia local para que en ese lugar cada uno sirvamos. En este caso, la iglesia en este lugar. Ahora, cuando hablamos de tener pasión por Dios y por la iglesia, escuche esto, nos estamos refiriendo a una inclinación dominante, a una inclinación vehemente hacia algo que se trata de hacer con toda la energía y todo el esfuerzo. Eso es una vida apasionada. Hablamos de una inclinación dominante. Así como, por ejemplo, algunos tienen una pasión por el deporte. Todos los días practican el deporte, se levantan temprano, se compran el uniforme que sea necesario para ese deporte, si es básquet, si es voleibol, si es fútbol, se compran los zapatos porque le apasiona eso. Ahí enfocan todas sus energías. También algunos tienen pasión por la tecnología. Les gusta la tecnología, ahorran su dinero, compran aquel dispositivo o aquella tecnología que necesitan para poder llevar a cabo esa pasión que tienen. Otros quizás en su trabajo, carpintería, qué sé yo, esa pasión despierta un interés, una inclinación donde sus fuerzas, donde su recurso es invertido, y es una pasión que vemos regularmente en los seres humanos. Bueno, también tiene que ser esa pasión hacia las cosas de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que debe de tener el cristiano nacido de nuevo una pasión por Dios y por la iglesia? Por la sencilla razón de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y Cristo ama a la iglesia con pasión.
Mire lo que dice Tito, hablando de Jesús, que se dio con toda pasión por la iglesia, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Pregunta, ¿cuánto dio Cristo por la salvación de usted y de todos en el mundo, hermanos? ¿Cuánto dio? Todo. Su esfuerzo, su energía, su dedicación, todo lo que Cristo hizo, lo hizo completamente. Y dice el texto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y aquí vemos que Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día, Cristo se levantó y está en el cielo para conformar una iglesia que debe de vivir una vida apasionada mientras esté en esta tierra. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, también le pido que me acompañe a este pasaje y veamos cómo cuando le escribe a los Efesios también habla de una forma como Cristo ama a la iglesia. Obviamente aquí habla del matrimonio, es el contexto. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con toda su pasión, con todas sus fuerzas, con toda su energía. Dice el texto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿qué dice, hermanos? Por ella. Y aquí, antes de hablar un poco de la pasión, vale la pena resaltar un tema en relación al matrimonio. ¿Cuántos son casados? No levanten la mano, pero ténganlo ahí en su mente. La mayoría son casados. Uno de los problemas grandes que hay en las relaciones es la siguiente. Regularmente la gente se casa esperando en el matrimonio recibir atenciones, cuidados, y cuando no reciben eso se decepcionan. Déjeme decirle que el matrimonio no es para que vayas a recibir, el matrimonio es para que vayas a dar. Amén. A dar. Y dar todo, no una parte. Cuando alguien se casa con un pensamiento muy sesgado, se frustra de lo que sucede en el matrimonio, porque esperas recibir atención, cuidado, momentos agradables, y te das cuenta que la otra parte no lo hace y te frustras. Muchos se frustran. Quizás esta mañana aquí tú estás frustrado con tu relación. Y la razón por la cual estás frustrado, frustrada, es porque no has entendido que en el matrimonio es un lugar donde nos casamos con alguien que amamos, pero para dar todo, no una parte de ti, todo. Para que funcione una relación tienes que darlo todo. Por eso el texto que dice aquí, así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó? De una manera apasionada. El matrimonio no es para que intentes a ver si funciona. No, debe de funcionar porque vas a poner toda tu energía, tu esfuerzo, tu interés para que funcione de esa forma. Amén. Amén, amén. Esto es muy importante, hermanos. Entonces dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia de manera apasionada. Déjeme leer, leí algo acerca de un hombre de Dios, apellido de nombre Joshua Harris, y él dijo lo siguiente en relación a la iglesia. El argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. Y la mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Cristo tiene pasión por la iglesia. Cristo tiene pasión por la iglesia. Vamos a leer un pasaje más y cerramos la introducción. Hechos capítulo 2, versículo 47. Decir que somos cristianos y no ser parte de una iglesia está en una contradicción muy grande. Todos tenemos que ser parte de una iglesia. A usted Dios lo tiene aquí en la iglesia y usted debe de entender cuál es la razón por la cual Dios lo trajo a este lugar o la trajo a este lugar. No solamente es para escuchar la palabra y recibir el mensaje de salvación. Dios tiene un propósito con su vida y dice Hechos 2:47.
en el tiempo de la primera iglesia y cómo se preparaba para predicar el evangelio, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué, hermanos? Es decir, Dios no solamente nos salva para darnos vida eterna, sino también para formar parte de una iglesia. Repito, Dios no solamente nos da salvación para una eternidad, sino que mientras llegamos a la eternidad, Él nos hace que participemos en una iglesia. Usted está aquí en esta iglesia y Dios quiere que su vida sea prosperada y que usted sirva en la iglesia donde Dios lo tiene. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a ver algunas características, en primer lugar, de aquellas personas, hombres y mujeres, que solamente se limitan a asistir por asistir a la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. Vaya buscando Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver en primer lugar, repito, aquel grupo de personas que solamente les gusta coquetear con la iglesia. Usted busque Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Estas personas que buscan solamente asistir por asistir a la iglesia, que coquetean con la iglesia, son personas que ven la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. En otras palabras, van a la iglesia por lo que pueden recibir de ella en términos de interacción social, programas y actividades. Y regularmente tienen en su mente esta frase: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Este grupo de personas siempre piensa que la iglesia debe de hacer algo por él. Este grupo de personas también, hermanos, se caracterizan porque son independientes. Cuando hay un problema en la iglesia, cuando hay una situación en la iglesia, ellos dicen: en la iglesia hay este problema. Ellos no se sienten parte de la iglesia. Repito, este grupo de personas que a la iglesia vienen y ven en la iglesia las necesidades, ellos dicen: en la iglesia hay esta necesidad, en la iglesia existe este problema, y tal pareciera que no fueran parte de la iglesia. Amén. Si usted está aquí, usted es parte de esta iglesia. Y si hay un problema, también es problema suyo. Y también es llamado para resolverlo con la ayuda de Dios. No es problema del otro ni del pastor. Es problema de ¿quién? De todos. ¿Quién tiene que resolverlo? Todos. Entonces, cuidemos esa parte. Cuando usted ve algo, y aparte, hermanos, no hay ninguna iglesia perfecta. Todas tienen problemas y dificultades. Pero en este tipo de personas, ellos se hacen separarse de la iglesia. Aquí hay necesidades, hay dificultades, hay actividades, tenemos proyectos, pero son de todos. Todos tenemos que contribuir para resolverlos con la ayuda de Dios. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿por qué este tipo de personas son así? Son muy críticos y regularmente ellos ponen una barrera. No se quieren involucrar al 100% con las actividades de la iglesia porque piensan que eso no es el lugar para ellos. Hermano, hermana, si usted, Dios la trajo aquí y Dios la tiene aquí escuchando palabra de Dios, el deber de usted es participar en las actividades de la iglesia. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estos son cristianos apasionados. Dice Juan, Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí Juan dice que tenemos que amarnos. Y en este lugar hay muchas personas que tienen diferentes tipos de personalidades, pero debe de prevalecer el amor por encima de las diferencias. Y será en las diferencias donde Dios va a trabajar en nuestro carácter para hacernos humildes, sencillos y a la imagen de Cristo. Amén. 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 Por eso Juan dice que tenemos que amarnos. En una familia hay problemas. En todas las familias hay problemas. Pero tiene que promoverse el amor y la unidad por encima de las diferencias que existan. Vaya conmigo a un texto
muy conocido, 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante. Este pasaje es muy conocido y muy hermoso y muy idealista, pero ahora que estaba yo preparando la predicación en la semana, me trajo un conflicto muy grande al estarlo leyendo. Aquí habla del amor y pareciera que es un estandarte muy hermoso de lo que dice aquí. Dice 1 Corintios 13, 4. Este pasaje se usa regularmente en las bodas, cuando se van a casar. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor, hermanos. ¿El qué? Ahora, esto es bien complicado. Esto que hemos leído es difícil. Aplíquelo aquí en la iglesia con su hermano. Aplíquelo con su prójimo aquí. Y verá qué difícil es y qué complejo. Pero Dios quiere que nos amemos como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Entonces a la palabra nos deja aquí a nosotros una enseñanza muy grande. El amor es sufrido. No va a ser fácil la iglesia cuando conviva aquí en la tierra. El amor, dice la palabra de Dios, es benigno. El amor no tiene envidia. No estás buscando por ti, estás buscando para el beneficio de los demás, de tus hermanos en este lugar que también Cristo salvó con la gracia de Dios. Este pasaje, hermanos, es bien complicado porque demanda del cristiano poner a Cristo por encima de lo que tú sientes y de lo que tú crees. Amén. Amén. Sigue diciendo del amor, versículo 7. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es que, hermano, si Dios lo tiene aquí a usted, aquí Dios quiere trabajar con su carácter. Amén. Y quiere que ame a su hermano. Amén. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor que describe este pasaje no es fácil de vivir, pero hay que vivirlo en la iglesia, con tu prójimo, con aquel que quizás no tienes mucha compatibilidad. Hay que vivir este tipo de amor aquí en la iglesia, tomados de la mano hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Cristianos apasionados. Vamos a ver el perfil del cristiano que debe de vivir una vida apasionada en su iglesia. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos a ver el perfil del cristiano o de la cristiana que vive una vida apasionada por Dios y en la iglesia donde lo ha colocado el Señor. Dice el texto. Aparte, aquí encontramos un principio de cómo debe de ser la vida del cristiano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que hacer? Ve y repréndelo estando tú y él solos. Aquí encontramos un principio, hermanos, para aplicarlo tanto en la vida, en la iglesia, como en la familia. Si tienes un problema con alguien, tienes que buscarlo y arreglar el asunto tú y él solos. No andes divulgando con otros lo que tienes que arreglar con alguien personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Para evitarnos problemas y diferencias, si usted tiene algo contra alguien, vaya, busque y arregle el asunto. Aquí en la iglesia y en su casa. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿qué tenemos que hacer? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Es decir, debe de saber la iglesia cuando alguien no se está sujetando a las cosas de Dios. Y no es racismo. Hay un orden en la iglesia para que Dios sea honrado con nuestras vidas. Amén. La persona, hombre o mujer, que se compromete apasionadamente con la iglesia, escuche esto, hermano, hermana, hace de la iglesia su prioridad y la palabra importante en su vida es compromiso. Amén. Gloria a Dios. Repito, la persona, hombre o mujer, que es parte de una iglesia y que vive apasionadamente en su iglesia, es una persona que hace de la iglesia su prioridad y
tiene compromiso por las cosas de Dios. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ser miembros de una iglesia es mucho más que escribir tu nombre en parte de esa congregación o en algún libro de la iglesia. Hebreos 10, 25. Este tipo de personas, estos hermanos, hombres y mujeres cristianos, que tienen como prioridad la iglesia, tienen que llevar esto en la práctica. Si son hombres y mujeres apasionados por las cosas de Dios, en primer lugar deben de asistir a todas las reuniones de la iglesia y participar en las actividades que la iglesia tiene, hermanos. Antes de que leamos Hebreos 10:25, leí algo de un hombre de Dios que ya murió, de nombre Jim Elliot, y dijo esto: donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar ahí. Vive a plenitud toda situación que creas que es la voluntad de Dios. Si Dios te trajo aquí, vive con toda tu vida mientras Cristo te tenga en este lugar, hermanos. Porque la iglesia es como el matrimonio. Si vives a medias, no recibirás nada. Para que funcione tienes que vivirlo completa y enteramente, hermanos. Amén, amén. Y Hebreos 10:25 nos dice una palabra: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Si somos parte de la iglesia, hermanos, nuestra prioridad debe de ser estar cada día de culto alabando y escuchando la palabra de Dios. Amén. Obviamente, de repente hay situaciones en las cuales de fuerza mayor te es imposible asistir, pero tu prioridad debe de ser las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es bien importante, hermanos. Algo muy importante que Dios quiere hablarnos en esta hora a nosotros y que Dios quiere que tengamos presente en nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres que vivamos apasionados en las cosas del Señor. Vamos a regresar a la carta a los Corintios que leímos al principio. Primero a los Corintios 12, versículo 12 en adelante. Primero a los Corintios 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice el versículo, el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, en la iglesia formamos todos parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene una función diferente. A cada uno Dios le dio un talento para que ese talento lo ponga en las manos de Dios y para que Dios sea exaltado. Y Dios lo colocó a usted en esta iglesia para que usted también crezca y Dios sea honrado con su vida y con su talento. Versículo 18, ahí mismo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Me ayuda a leer? Como Él quiso. Dios nos ha colocado en esta iglesia y fue su voluntad colocarnos en el área donde estamos. Esto no es cuestión de hombres, esto es cuestión de la voluntad de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que tenemos que participar en esa línea. Amén. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. ¿Ya lo tiene, hermanos? Ahora, la tercera razón por la cual nosotros debemos de ser cristianos apasionados, dice aquí el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 7, es que para que su pastor, ¿cuántos aman al pastor? Amén. Para que su pastor pastoree con gozo la iglesia. Si usted como iglesia, como congregación, no vive una vida apasionada o apasionada, usted no le está permitiendo al pastor realizar su trabajo
con gozo. Dice el texto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué dice, hermanos? Su fe. Versículo 17, ahí mismo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? ¿Quién? El pastor. ¿Se ha preguntado si el pastor hace su ministerio con gozo, o con carga, o con tristeza? Usted tiene una bendición, hermanos. Tiene un pastor, y me toca en este momento serlo. Pero debe de usted vivir apasionadamente para que su pastor se sienta alegre y gozoso, sabiendo que la iglesia donde Dios lo puso está trabajando para la gloria de Dios. Amén. Hace un tiempo fui a la iglesia que está en Pilares con el pastor Ferrer. No sé cuántos de ustedes fueron a esa iglesia. Ahí me acompañó el ministerio cuando comenzábamos a servir en el Señor hace ya muchos años. Y cuando entramos a esa iglesia, lo primero que encontré yo fue un mural de una carreta. ¿Se acuerdan, hermanos? Los que fueron conmigo esa vez. Y esa carreta hablaba que el pastor iba al frente jalándola, pero unos iban empujando, otros iban sobre la carreta y otros de plano poniéndose enfrente y jalando para que la carreta no avanzara. La vemos, la observamos y deja una gran enseñanza. ¿Usted de qué grupo de personas de esa carreta es? Debemos de ser todos, hermanos, los que vamos empujando, para que se haga más liviana la carga que el pastor lleva. Porque si el pastor predica y va a la obra y está poniendo ahí los materiales para que trabaje el hermano Enrique, o si tiene que venir aquí a hacer el aseo, o si tiene que estar viendo para que todo se resuelve, usted lo está acabando y lo va a matar. Usted como iglesia. Usted. Porque tiene que hacer lo que Dios pone en su mano para que cuando le toque hacer algo, el pastor no tenga que estar como bombero resolviendo los asuntos de todos. Yo no soy eterno, hermanos, pero el deber de la iglesia es cuidar a su pastor. Amén. Que cuando le toque una comisión, obviamente va a ser cuando no puede y cuando no tiene tiempo, pero busque la estrategia para resolver lo que le toca resolver. Amén. 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 ¿Qué dice el texto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Ayúdenme a leer. Nunca he ocupado este púlpito para quejarme con la iglesia de los que no hacen, no trabajan y no dejan que avancen la carreta. Nunca lo he hecho, porque no es el lugar. Hoy tocó la predicación y hay que hablarlo. Pero hermanos, creo que si todos en el lugar que Dios nos ha colocado hacemos lo que nos toca hacer, vamos a avanzar mejor y vamos a honrar el nombre de Dios. Amén. Cada uno de ustedes ocupa un lugar diferente en la iglesia, pero si usted hace lo que le toca hacer, Dios va a ser exaltado, la carga va a ser más fácil y sobre todo, el pastor va a estar contento todos los días. Amén. Porque hermano, usted no sabe lo que le pasa al pastor todos los días. Solamente ahí en casa, la hermana Sabina y la hermana Ara, que le toca ver todas las cosas que le toca vivir al pastor. Pero si usted hace lo que le toca hacer, hermanos, el pastor estará siempre contento y gozoso, porque usted está haciendo lo que le toca hacer. Amén. Por eso esta mañana Dios nos llama a ser cristianos apasionados. No veas la iglesia como que es parte de la iglesia. A veces me siento, en algún momento, nunca lo he comentado, me lo he guardado. Hoy lo comento porque, bueno, es parte de lo que Dios nos está hablando. En algunos momentos nos han invitado a participar en una iglesia, ya sea aniversario o alguna actividad, y hemos ido como iglesia. Y de repente suele pasar de que nos invitan a pasar con un canto, ¿verdad? Y pasamos
y yo invito a la iglesia y de repente veo que se quedan ahí en la silla 3, 4 que vienen al templo. ¿Qué piensa el pastor de eso? ¿Son o no son? ¿Estamos o no estamos? Cristianos apasionados, hermanos. Amén, gloria a Dios. Apasionados. Lo veo pensativo. No es conmigo, hermanos, es con Dios. Amén. Es con Dios. Si usted dice, pastor, no estoy de acuerdo, déjalo a un lado. Yo le predico lo que Dios puso para compartir con la iglesia hoy, en un día importante para nosotros como congregación. Amén. Vamos a volver al pasaje y concluimos de 1 Corintios capítulo 12, Amén, gloria a Dios. versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo donde más abundante honor al que le faltaba, más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ayúdame a leer. Se preocupen los unos por los otros. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Si tu hermano no viene al templo, es preocuparse de todos. Sabe que, por cierto, como pastor estoy muy contento lo que Dios está haciendo con las hermanas, la femenil, que están llevando palabra a hermanos, familias que no han asistido o tienen necesidad de Dios. Eso me alegra mucho el corazón. Pero el texto dice que tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Esta es la iglesia, así Dios la diseñó, hermanos. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿cuántos? Todos los miembros con él se gozan. No es de uno, hermano, el asunto es de todos. Cuando hay un problema, hay que ayudar al hermano, orando en primera instancia. Tenemos que ver que el asunto de uno es el asunto de todos. Amén. Amén. Y tenemos que poner esto, hermanos, porque así Dios lo estableció. 27, y aquí concluimos. Vosotros pues, en este lugar, hermanos, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Somos todos parte de la iglesia. Que Dios nos ayude, póngase de pie, y a Dios le damos gracias por su palabra en esta hora.